La iglesia de Colosas es una iglesia muy interesante y vemos que hay una fe, hay algo que Dios está haciendo. Y Pablo dice algo muy interesante en el verso 28, creo que era el que terminamos la semana pasada, verso 27. Pues que él quería que su pueblo supiera las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es que Cristo vive en ustedes y eso es la seguridad de que participan en la gloria. Y una cosa es esto, la nueva versión internacional dice, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Y es nuestra esperanza de gloria, Cristo en ti. Y ese era el secreto, el misterioso secreto que se había guardado para nosotros los que no somos judíos. ¿Ok? Ese era el secreto de que por medio de él, entonces podemos experimentar todo de Dios. Y podemos experimentar. Y habíamos dicho la semana pasada de que muchas veces tenemos esta imagen de Dios, de un Dios que está enojado con nosotros, pero cuando vemos el libro de Colosenses, vemos todo lo contrario, un Dios que nos busca porque nos ama y quiere redimir nuestras vidas. Es muy diferente y no está hablando de Jesús, está hablando de Dios. Cuando entramos en el capítulo 2, dice varias cosas que algunas cosas me voy a saltar, pero quiero que estén en el capítulo 2 de Colosenses hoy conmigo. Y dice, quiero que sepan con cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia de la Odisea y por los muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con los fuertes lazos de amor. Aquí está Pablo expresando su deseo por ellos. Pero mira, esta es la parte, este versículo es el que me llama la atención, el verso 2. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. Y el misterioso plan de Dios lo reveló en capítulo 1, lo que acabamos de ver, que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Mira el verso 3. En Él están escondidos todos los tesoros y la sabiduría y el conocimiento. Fíjate bien, presta atención a esta parte del verso 2, la parte B. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. Y esta es la urgencia de Pablo, es que entendamos el misterioso plan de Dios. Él quiere que estemos entendiendo eso. Él dice, quiero que tengan la plena confianza de que entiendan el misterioso plan de Dios. Tener esa plena confianza en Él. En el plan de Dios, el plan de Dios para tu vida. Y es tan importante porque mira lo que dice. En Él, en ese plan, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Eso es algo muy importante que Pablo está indicando, de que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Luego dice, les digo a ustedes, para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Y esta es la razón. Cuando estamos sembrados en él, estamos en él, no vamos a tener nuestras defensas para esto que es lo que dice. Les digo a ustedes, para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes y me alegro que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Esto es lo importante, de que nos mantengamos firmes y vivamos para Él. Y esta es la parte donde creo que vamos a navegar más desde el versículo 6 en adelante. Dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Y vamos a quedarnos ahí. Y vamos a profundizar en eso y se lo pueden dejar ahí en la pantalla. Dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Piensa en eso un minuto. Piensa sobre eso, sobre seguir sus pasos. Aquí está la situación. Debemos seguir los pasos. ¿Estás hablando de quién? De Jesús. ¿Ok? El asunto es que necesitamos, para poder seguir los pasos de Jesús, nosotros necesitamos conocer a Jesús. Y no conocerlo en el sentimiento de que sé quién es Jesús. Me refiero a que vayamos al Nuevo Testamento y leamos las epístolas y naveguemos en ellas y profundicemos en ellas y empecemos a caminar y a vivir como Jesús vivió.
muchas de las cosas que están sucediendo hoy día en nuestro país, en Estados Unidos, y veo que también en otros países está sucediendo con todo esto de racismo y estas cosas, es la ausencia de caminar como Jesús. El problema para nuestra generación hoy día es empezar a caminar como Jesús. Empezar a amar como Él amó. Porque cuando veo el episodio de Jesús y la mujer samaritana, que ese era un asunto racial, veo un Jesús que amó incondicionalmente. Cuando veo la enseñanza de Jesús sobre el buen samaritano, veo un Jesús que va mucho más allá de mi propio interés y mis razas. Y hoy día, como más nunca, necesitamos empezar a caminar en los pasos de Jesús. Necesitamos profundizar en su palabra. Y este es el problema. El problema es que hoy día hay muchos, ¿cómo te diría? Mensajes, hay muchas cosas, muchas opciones. Y muy pocas personas profundizan en su palabra, en su verdad. Y ese es el asunto. Hay otros que aparentan profundizar en su palabra, que la leen todos los días, pero no la están meditando en la palabra y no están alimentándose correctamente. ¿Sí me explico? Y es como cuando, no sé si te ha pasado alguna vez que fuiste a una clase y tomaste la clase y aprendiste cómo, no sé, manejar un carro y tuviste toda la teoría, pero cuando llega la hora y te sientas en el carro, mueves todo esto y no sabes ni cómo encender el carro. Eso es lo que sucede. Muchas personas navegan hasta ver este libro, pero no toman el tiempo en ponerlo en práctica. Y para mí creo que lo importante de la palabra de Dios es no competir y saber qué tanto yo leo de la Biblia, qué tantos capítulos me leí esta semana o versículos. Es que tanto de esto hice una pausa y empecé a internalizarlo en mí y empecé a practicar esto. Y esa es la parte difícil. O realmente no difícil, ese es el reto, porque a través de Él en nosotros podemos hacer todo lo que dice su palabra. Lo vamos a ver, Pablo habla de esto en los siguientes versículos. Lo primero que quiero que entiendas, necesitamos aprender a caminar en sus pasos. Necesitamos, como cantábamos hace poco, que se haga tu voluntad en mí. Que se haga tu voluntad como en el cielo y en la tierra, en mí. Y decir, ¿sabes qué? Señor, rindo todos mis deseos, toda mi voluntad, para que se haga tu voluntad en mí. Continúa les digo a ustedes, para que nadie se engañe con argumentos ingeniosos, pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes y me alegro que vivan como deben hacerlo en la fe de Cristo. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Ahora mira bien, arráiganse profundamente en Él, edifiquen toda su vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que les enseño y se rebosará en gratitud. Dice, arráiganse profundamente en Él. Es estar prendido, amarrado. Hay un insecto que se puede considerar un parásito, que lo vemos mucho en los animales, y es la garrapata. Y hay algo bien, esa garrapata está bien arraigada. Incluso si la tratas de sacar, ¿sabes qué va a pasar? Va a salir todo menos su boca de la carne del animal. O incluso nosotros, si te has pegado una garrapata, vas a ver lo difícil que es sacarte una. Y quiero que mantengas la imagen en cuanto a nosotros pegarnos y arraigarnos así de Cristo, como una garrapata, porque la garrapata se alimenta de ese animal, de ese huésped. Fíjate bien, así tenemos que estar agarrados de Él y simplemente disfrutar de Él. Que nos mantengamos firmes en Él. Y dice, arráiganse profundamente en Él. Profundamente, edifiquen toda su vida sobre Él. Piensa en esa parte de edificar toda tu vida sobre Él. Y cuestiónate esto ahora mismo. ¿Está toda tu vida edificada sobre Él? ¿Qué cosas en tu vida definitivamente tienes los valores de Dios? Y ahora examina esta. Y esta la sabes, porque esta es la parte que no queremos rendir y la conocemos muy bien.
¿qué cosas son las que no hemos decidido rendir a Dios? Porque dice, edifica toda tu vida sobre Él. Toda tu vida, no algunas cosas. Eso va desde tu matrimonio, desde tus pensamientos, desde tu relación con tus hijos, relación con tus padres. Eso va en tus estudios, en tu trabajo. Dice, edifica toda tu vida en Él. So, qué debes empezar a cambiar hoy? A que puedas decir, ¿sabes qué? Mira, esta área en mi vida, Él no es el fundamento. ¿Sí me explico? Cuando dice, edifica toda tu vida sobre Él, que el fundamento de todo lo que tengas sea Él. No algunas cosas, sino todo. Si una casa tiene un buen fundamento por un lado y por el otro lado no tiene un buen fundamento, significa que no tiene un buen fundamento. Porque un fundamento debe ser general para todas las proporciones de la casa. Y en tu vida debes tener un buen fundamento en todas las áreas. No puedes servir a Dios solamente en ciertas áreas. Por eso Pablo nos dice que edifiquemos toda nuestra vida sobre Él. Y mira lo que va a pasar entonces. Dice, entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad la verdad que se les enseñó, y reposarán en gratitud. Cuando edificamos nuestra vida en Él, entonces vamos a tener una fe que no va a moverse. Una fe que va a venir situaciones en nuestras vidas difíciles y no se va a mover, porque estamos firmes en el fundamento en quién es Él, en la verdad. Y no te digo, es en cualquier situación. Ocurren situaciones como la que están pasando en nuestro país, de todo el asunto del racismo o lo del virus. Cuando nuestra vida está edificada bajo fundamento, vamos a vivir sin temor del virus, vamos a vivir amando a la gente, sin segregar, sin hacer lo que sea que lo que está pasando en nuestro país. Necesitamos mantener nuestro fundamento en quién es Él. ¿Sí me explico? Porque como hispano, cuando vemos la situación que pasa en nuestro país, es muy fácil decir, oh, sí, Black Lives Matters, ¿y qué del hispano? ¿Sí me explico? Cuando hacemos comentarios así, no estamos edificando nuestra vida sobre Él. Porque cuando entendemos de que estamos sobre Él, entendemos que lo importante es aprender, practicar y enseñar el amor de Dios en nuestras vidas. Nada va a cambiar en nuestro país si no es a través del amor de Dios. ¿Y sabes cómo eso empieza? Empieza en mí primero, empieza en ti primero, y luego podemos ver qué va a pasar en la comunidad. Pero si no empieza en ti, el amar como Él ama, el vivir en el fundamento en Él, no va a pasar nada. El cambio a través de una nación ocurre en el corazón de Dios, en nuestro corazón. Y van a ser desde ahí. No van a ser desde un político, van a ser desde Dios relacionándose con nosotros. Jesús transformó el mundo porque se relacionó con estos apóstoles, con los discípulos. Y el cambio que generó en sus vidas, el fundamento de Cristo en la vida de los apóstoles, se transmitió por generaciones y hasta el día de hoy tocó nuestras vidas. Y por más de 2000 años ha influenciado nuestras vidas. Eso es un cambio que cambia naciones, que cambia vida, transforma. Es el amor de Dios en nosotros. Verso 8 dice, no permita que nadie los atrape con filosofías huecas, disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Ahora, fíjate bien esta frase. Dice que nace de los poderes espirituales de este mundo. ¿Te acuerdas que la semana pasada vimos en el verso, en capítulo 1, en el verso, creo que el 16 dice, porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en lugares celestiales en la tierra, le hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades invisibles del mundo, y todo fue creado por Él y por medio de Él. Entiende esto. Todas estas autoridades celestiales, espirituales, que no vemos, están sometidas a Cristo. Y escucha esto. Cristo en ti, la esperanza de gloria. ¿Entiende esto? Cristo, si has recibido a Jesús como Señor y Salvador, Jesús habita en ti. Ahora, quédate con esa idea. Jesús habita en ti
porque el Espíritu Santo habita en ti, ¿verdad? So, tienes el Espíritu Santo en ti, tienes a Jesús en tu vida, ¿ok? Y Jesús gobierna sobre toda autoridad espiritual, ya sean demonios, ya sea ángeles caídos, sea lo que sea. Jesús está sobre toda potestad, sobre todas cosas, y Él habita en ti, según la Biblia. ¿Ok? No me creas a mí, cree lo que dice la Biblia. Dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas, disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. So, nosotros estamos completos porque Él habita en nosotros. Cristo habita en ti. So, piensa en esto un momento. Si Cristo habita en ti y te mantienes en el fundamento de los apóstoles, en los fundamentos de la palabra de Dios, en el fundamento de Cristo, entonces, ¿qué va a ser imposible para nosotros? ¿Qué va a ser imposible para nosotros? Si Jesús mismo dijo que nosotros haremos cosas mayores, ¿por qué no podemos poner manos y orar por los enfermos y sean sanados? La única diferencia en eso es el fundamento de nosotros. ¿Sí me explico? Es el fundamento, porque el fundamento de nosotros va a determinar nuestra fe para creer de que realmente Él puede hacer eso. So, necesitamos el fundamento, porque en realidad Él nos ha dado todo para que podamos ser exitosos. Dice, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. Y fíjate bien, estamos completos. ¿Qué quiere decir? Que antes estábamos incompletos. Hoy, en Cristo, si tienes a Cristo en tu vida, estás completo en Él y mediante la unión en Cristo, que es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad, toda potestad. Y fíjate bien, el verso 11, cuando ustedes llegaron a Cristo, fíjate bien esta parte, que lo dice la Biblia, no estoy sacando ideas locas. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante el procedimiento corporal. Habla de la circuncisión, que es una práctica de judaísmo. ¿Ok? Hoy día vas a un hospital y a los niños los circuncidan, pero no tiene nada que ver con la práctica del judaísmo, a menos que sea judío. ¿Ok? Ahora fíjate bien. Dice, ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, no mediante el procedimiento corporal. No fuimos circuncidados por el cuerpo. ¿Ok? Dice, Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. ¿Ok? So, tú has sido circuncidado espiritualmente y quien hizo esa circuncisión en nosotros fue Cristo. ¿Ok? Es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Piensa un poco en eso. Cristo nos circuncidó y dice Colosenses que nos quitó la naturaleza pecaminosa. Pero Pastor Howard, ¿por qué si esto es verdad, por qué batallo con el pecado? ¿Ok? Dije, vamos a explicarte eso. Pero quiero que entiendas esto. No tienes que batallar con el pecado porque hoy se convierte en Cristo una opción. ¿Sabes qué significa eso? Significa que yo voy a un restaurante y me ofrecen algo de tomar. Tengo una opción sana, natural que Dios creó, que es el agua. ¿Ok? O tengo la otra opción que lastima y daña mi cuerpo, que es una soda. ¿Sí me explico? Tengo la opción. No estoy obligado a tomarme la soda. Desde el momento que Cristo te circuncidó espiritualmente, ha quitado la naturaleza de pecado en nosotros, el pecar se convierte en una opción. No estamos obligados a pecar. No tenemos que pecar. Se convierte en una acción en nuestras vidas. Y dice, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Tú y yo fuimos sepultados en el momento que nos bautizamos. Entras al agua,
dejas el cuerpo, la naturaleza pecaminosa ahí, es un simbolismo, y eres una nueva persona sin esa naturaleza. Y con Él también fueron resucitados a vivir una vida nueva debido a que confiaron en el gran poder de Dios que nos levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos, habla en pasado, nosotros estábamos muertos a causa de los pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Escucha, estábamos muertos porque aún no se nos había quitado la naturaleza pecaminosa. Ahora entiende esto. Y quizás esto hace a tu mente volar. ¿Ok? Pero entiende esto. Sea lo que sea que estás batallando en tu vida, en cuanto a pecado, no estás obligado a hacerlo. Eres libre. Y si es una atadura, acuérdate lo que hablábamos. Jesús está sobre toda autoridad, toda potestad, todo gobierno invisible. Él está sobre eso. En Cristo eres libre. Es una opción en tu vida. No estás obligado a pecar. No estás obligado a caer una y otra vez en ese pecado. Puedes caminar en libertad porque el Hijo de Dios te ha hecho libre. Has resucitado con Él y estás en Él. Y puedes vivir en libertad. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no se les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Al perdonar todos nuestros pecados, ahora tenemos vida. No tenemos que pecar. Él anuló, fíjate bien, y esto es en términos, empieza a usar Pablo términos legales. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y lo eliminó clavándola en la cruz. Todos tus pecados, se hizo una acta y tenías, estas son las cosas por las cuales te estamos juzgando. Esa acta fue llevada a la cruz con Cristo. Y ya no está en contra tuya. Por eso hoy se convierte en una opción. Esa naturaleza de nosotros quedó clavada en la cruz. Y ahora se convierte en una opción. Él anuló el acta. Y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó. Me encanta esta frase. De esta manera desarmó a los gobernantes y autoridades espirituales, avergonzándolos públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Cualquier potestad, cualquier autoridad espiritual, Satanás y sus demonios, que querían decir, ¿sabes qué? Él es un pecador y este me pertenece a mí, o debe ser condenado más bien, porque no le vamos a pertenecer a Satanás de ninguna manera, sino que estábamos condenados al infierno. ¿Sí me explico? No hay nada que nos pueda condenar ahora. Despojó, la obra de Cristo despojó cualquier acta que había en contra de nosotros, para que podamos entonces vivir en Él y disfrutar de quién es Él. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen y beben. Esta parte te la voy a explicar muy bien. Dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen y beben, o por lo que celebran, porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por la luna nueva, ni los días de descanso, pues esas reglas son solo la sombra de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es la realidad. Entonces, déjame explicarte. Ahora, Pablo está hablando de festividades religiosas, ¿ok? Está usando las festividades religiosas gentiles y judías. Porque las está combinando, las fiestas de la luna y todas estas cosas. Que realmente para nosotros hoy día no es relevante en el sentido porque no practicamos esas cosas. Vamos a ponerlo en nuestro contexto. Hoy día no celebramos las festividades de la luna, no hacemos esto, pero él habla de esto, de que no sean condenados por lo que comen y beben. ¿Ok? Está hablando porque los judíos no comían ciertas cosas, no comían puerco, no comían otras cosas y podían ser condenados o juzgados de esa manera. ¿Ok?
Vamos a usar el término de alimentación y todas esas cosas, ¿verdad? Dentro de nuestra organización religiosas que tenemos, hemos creado muchas cosas. Y si hacemos esto o no hacemos esto, empezamos a decir de que estamos mal o estamos bien, de acuerdo a cómo nos vestimos, incluso lo que comemos, o incluso en cómo es el orden de un servicio, o cómo se vea el edificio de la iglesia. Vamos a determinar si somos suficientes de Dios o no, porque así sucede, ha sucedido. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que, ¿sabes qué? No permitan que nadie te condene si no haces ninguna de esas cosas. Si no te vistes de tal manera, no permitas que nadie te condene. Si no hablas de tal manera, que a veces medimos espiritualidad si decimos hermano, Dios te bendiga o no, no permitas que nadie te condene sobre esas cosas. Por lo tanto, no permite que nadie los condene por lo que come y bebe, porque celebran ciertos días de los santos, ni ceremonias de la luna nueva, ni los días de descansos, pues esas reglas son una sombra de lo que realmente vendrá, y Cristo mismo en la realidad. Fíjate lo que dice, cuando dice una sombra, muchas cosas que se establecieron en el Antiguo Testamento, quiere decir que era una idea de lo que iba a pasar en la vida de Cristo. Eso era una sombra. Ahora en Cristo podemos disfrutar de todo, necesitamos esas prácticas. Por ejemplo, el sacrificio era una sombra de la obra de Cristo, de perdonar pecados. Ahora, Cristo en nosotros no necesitamos ya sacrificar a nadie, ni un animal, ni nada, porque Él hizo el sacrificio perfecto. Hebreos, el libro de Hebreos habla de eso. No necesitamos volver a esas prácticas religiosas, y si no las hacemos, nadie nos debe condenar. Es lo que está diciendo Pablo. Podemos no permitir que la gente nos condene porque Cristo es la realidad de nosotros. No dejen que los condenen ninguno de aquellos que insisten en que tengan que tener la religiosidad de negación o el culto a ángeles al afirmar que han tenido una visión sobre estas cosas. Y fíjate bien, lo que está pasando es que aparentemente hay alguien entre Colosas, entre la comunidad de colosenses, y está diciendo, yo tuve una visión y Dios me mostró que así es que tenemos que adorar, o así tenemos que hacer. Y Pablo está diciendo, no dejen que eso pase. ¿Por qué? ¿Te acuerdas lo que hablamos del fundamento? El fundamento nos va a determinar cómo debemos comportar y adorar a Dios. Y en nuestras vidas. Pero para obtener ese fundamento, debemos ir donde está el fundamento en su palabra. Por eso es tan importante amar la palabra de Dios. Me voy a saltar al verso 20. Dice, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha resucitado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas? Como no toques esto, no pruebes esto y no te acerques a aquello. Son simples enseñanzas humanas acerca de las cosas que se deterioran. Y una religiosidad y una negación y una disciplina corporal. Pero persona no lo una ayuda el vencer estos malos deseos. Fíjate bien, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Y quiero que entiendas esto. Ustedes han muerto en Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Si hay un versículo que tienes que aprenderte hoy es este. Porque el mundo espiritual es real. El mundo espiritual es real. Y muchos de nosotros quizás tenemos problemas a dormir porque estamos siendo acosados, oprimidos por espíritus demoníacos. Y quiero que sepas que es una realidad eso. No para darte temor, sino para darte la buena noticia de que Jesús está sobre toda la creación. Jesús tiene autoridad sobre todo espíritu, toda potestad. Jesús tiene autoridad sobre todo y Él vive en ti.
Por lo tanto, puedes resistir al diablo y librar de ti. ¿Entiendes eso? No estás obligado a someterte a un espíritu de Satanás. Vives en Cristo y tu fundamento está en Él. Y dice el verso, ustedes han muerto con Cristo y Él lo ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. No hay nada, no hay condenación para los que estamos en Jesús, dice Romanos. ¿Ok? No hay condenación para ti que estás en Jesús. No hay nada. Si en Cristo el acta ha sido rota, nadie te puede condenar. No hay nada en contra tuya. Por eso es tan importante para nosotros empezar a enseñarle estas cosas a nuestros hijos. Para cuando vayan creciendo en el amor de Dios, sepan de que no hay condenación en sus vidas porque están afirmados en Cristo. En el momento que ellos reciban a Jesús en sus vidas. Pero nuestro fundamento es lo más importante. So, déjame preguntarte esta mañana, ¿dónde está tu fundamento? ¿En dónde te estás parando? ¿Es tu fundamento en la palabra de Dios? ¿O es tu fundamento en la tradición y la religión? ¿Es tu fundamento en la palabra de Dios? ¿O es tu fundamento en base a tus emociones y sentimientos? ¿Y por qué digo emociones y sentimientos? Porque a veces definimos nuestra espiritualidad en base a cómo nos sentimos. Va a ser tu fundamento en base a lo que Dios habla y dice de ti. Porque lo que Dios habla y dice de ti, dice de que eres su hijo, que Él te ama y que Cristo habita en ti. Y no hay nada, ni una acta de condenación en tu vida. Y que dice también de que al estar en Él, entonces tenemos autoridad de la misma manera que Él tuvo. Esa es la vida cristiana, es vivir en Cristo. Y si no estamos viviendo esto, entonces ¿qué? ¿Qué otra cosa, qué otra manera podemos vivir? Necesitamos vivir en el fundamento en quién es Él en nuestras vidas. Colosenses capítulo 1 dice, Cristo es todo. Es más allá de toda la creación. Por medio de Él y para Él se hicieron todas las cosas. ¿Y estás entendiendo eso? De quién, cuando tú comprendas totalmente quién es Cristo y todo lo que es Él, y luego vayas al verso 27 que dice, Cristo en ti es la esperanza en gloria. Entiende que todo lo que es Él está en ti. ¿Puedes comprender eso? Todo lo que es Dios, todo lo que es Cristo, habita en ti. ¿Habrá algo que no podamos hacer en Él? ¿Habrá algo que pueda venir en contra de nosotros cuando Él vive en nosotros? ¿Habrá un pecado que no podamos vencer? ¿Comprendes eso? Porque hemos sido circuncidados espiritualmente, se nos ha quitado la naturaleza pecaminosa. Y el pecar se convierte en una opción. No es la mejor opción para nuestra vida. Lo pondría así. El pecado en tu vida no es lo mejor de Dios para ti. No es lo mejor de Dios para ti. Lo mejor de Dios para ti está en Cristo. Lo mejor de Dios para ti está en Cristo. Pero para obtener o vivir o creer o caminar en lo mejor de Dios para ti, debes conocer claramente quién es Cristo en ti. ¿Puedes orar conmigo en casa? Puedes simplemente empezar a decirle, Dios, revela a Cristo en mí. Creo que esa es la mejor oración que podemos tener para responder a este mensaje. Decir, Dios, revela a Cristo en mi vida. Es lo que necesitamos. Necesitamos una revelación clara de quién es Él en nuestras vidas. Es lo único que necesitamos, de que Él sea revelado en su plenitud en nuestras vidas. Porque cuando Él es revelado en nuestras vidas, entonces simplemente
Él lo es todo, Él lo llena todo, Él trae claridad a todo. No hay pecado, no hay situación en nuestras vidas que nos vaya a mover. No estoy diciendo que nunca te vas a poner triste, de que nunca vas a tener situaciones difíciles, pero a través de Él puedes llevar todas esas situaciones como Cristo llevó esas situaciones. Cristo lloró porque un amigo murió. Cristo sufrió de hambre, sufrió de persecución, sufrió de traición. Amigos los abandonaron. Y en medio de eso, Él siguió dependiendo de quién es Dios en su vida. Pidamos esta mañana la revelación de Cristo, que sea revelado totalmente en nuestras vidas. Y podamos decir, ¿sabes qué, Dios? Revélate en nuestras vidas. Puedes empezar a orar en tu casa y haz tu oración. Y no te voy a guiar en esta oración. Esta es una oración íntima que tú tienes que hacer al Padre. Y acercarte al Padre y decir, Padre, revela a Cristo en mi vida.